Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Lucy Botello y esto es Voy con Lucy Botello. El día de hoy tenemos nuevamente a nuestro invitado de lujo de la vez pasada, el maestro José Heriberto Sánchez Parra. ¿Por qué luego se me olvida su nombre, profesor? No ¿Algo sé. codo? Es ¿Cómo por se otras encuentra? cosas, diríamos ahorita, cuando vamos a hablar ahorita de los recuerdos y de la escritura. Ahí tiene que ver. Pero Muy bueno, bien. estamos aquí de nuevo. Gracias por sintonizarnos, por estar acompañándonos y espero que esta charla pues sea productiva para todos los que nos estén apreciando en diferentes medios. Así va a ser, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy bien. Le dejamos el espacio, profe, de qué nos va a hablar el día de hoy. A ver, Bueno, cuéntenos. la vez anterior empezamos a platicar algo que creo que es muy importante, como es la poesioterapia. Poesioterapia. Hoy vamos a hablar de poesioterapia. Claro, vamos a hablar de poesioterapia y tratar de hacer, como dijimos, algunos ejercicios vivenciales para que ustedes que se encuentran de aquel lado puedan revisarlo, hacerlo en este momento o en cualquier otro tiempo y espacio que les sea factible. Pero creo que primeramente lo que tenemos que reconocer es que la palabra siempre cura. La palabra, sea dicha, oral o sea de manera escrita, pero la palabra siempre cura, porque es una expresión del alma, es lo que tenemos dentro y que juega maravillosamente combinado o combinada con el pensamiento. Pero el pensamiento en sí mismo a veces nos enferma. Por lo tanto, a través de la palabra tenemos que ayudar a sacar esa parte difícil de acomodo de las ideas o de los sentimientos en el cerebro, especialmente en el pensamiento. Entonces, creo que esa es una parte importante, ¿no? Reconocer, la palabra siempre cura. Hay Siempre cura. palabras dulces, hay palabras gruesas, duras, hay palabras firmes, hay palabras suaves que nos acompañan en la vida cotidiana. Vamos a decirlo de esta manera también sencilla. Somos lo que somos gracias al cómo nos llaman o cómo nos dan el lenguaje oral los demás para nosotros escucharlo. El cómo escuchamos nuestro nombre, por ejemplo, tiene un sentido para formar carácter. Por ejemplo, no es lo mismo llamarse o que nos digan María a Mari. La dulzura en el diminutivo es más suave para el oído y por lo tanto también para el carácter. Entonces, el cómo nos llaman nos ayuda para ser y tener una forma de comportarnos ante los demás. Entonces, por eso es importante elegir el nombre de la persona cuando nace, ¿no? Entonces, creo, por otro lado, que el nombre tiende a ser destino. El nombre tiende a ser destino. Entonces, se debe de pensar muy bien el nombre de los niños cuando van a nacer. Claro. Es cierto ese mito, o no sé si sea mito, que si el papá se llama José y a tu hijo le pones José, como que lo condenas a repetir tu historia. Es que no es solamente repetir la historia, es el nombre y la carga simbólica que tiene cada uno de los nombres. Sí, en ocasiones pensamos en asignarle un nombre a un niño o a una niña sin siquiera conocerlo. Es decir, a través del nombre que le vamos a otorgar, le vamos a dar una carga simbólica fuerte, pero no sabemos cómo es.
porque no lo tenemos en los brazos, porque no ha nacido, porque le estamos marcando su destino a través del nombre que queremos que cargue toda la vida. Entonces, de esta manera creo que los papás, nuevos papás o ya viejos también, pueden pensar mejor cuál va a ser el nombre, porque es así como el niño o la niña se va a identificar, porque el nombre es una identidad que marca una diferencia entre lo que es y lo que son los demás que están a su alrededor, e incluso aunque se llamen Juan, los demás. Pero se sabe que él es Juan Pérez, o Juan Martínez, o Juan Estrada, o sea, porque el nombre, aparte, trae cargado un origen que es la descendencia. Papá, mamá. Entonces somos parte de una familia y cargamos toda una estructura simbólica, diría Lev Vygotsky. Es importante que reconozcamos que las personas crecemos más por lo histórico y sociocultural que tiene el lenguaje de la gente que vive a nuestro alrededor, porque nacimos ahí y lo absorbemos cada vez que nos hablan, que nos dicen, que nos comentan, ¿no? Nacemos siempre en una comunidad mínima, que es la familia, y luego nos vamos extendiendo, pero la familia siempre nos habla con dulzura, con palabras fuertes, graves, y escuchamos y percibimos todo lo que hay alrededor, y eso es absorber historia. ¿Por qué nazco en un espacio o vivo en donde hay ciertas imágenes o donde llegan ciertas personas que no son papá, mamá, pero que me están hablando y me están diciendo cosas que oigo, que escucho, y que entonces va formando mi carácter o mi forma de ser? O sea, finalmente también podemos decir de qué estamos hechos, de palabras. Okay. O sea, las palabras que nos dicen o que leemos, no las ponemos dentro o las introyectamos, y por lo tanto ese mundo simbólico que tenemos en nuestro interior es ese conjunto maravilloso de palabras que acomodamos para vivir bien o no. Muy interesante. El nombre. Entonces, de ahora en adelante hay que pensar muy bien el nombre que le queremos asignar a los que van a ser sus futuros hijos, los que quieren tener por allá detrás de la cámara hijos, todavía en estos tiempos. Los estén haciendo. Okay. El nombre, carga simbólica, carga histórica, Sí. Hasta cierto punto nos determina nuestro nombre. Sí, porque también depende de dónde nacemos. O sea, no es lo mismo que te llames Juana que te llames John. O sea, el lugar marca, ¿no? Pero bueno, de alguna manera no determina del todo, pero el nombre tiende a ser destino. A mí me hubiera gustado llamarme Victoria, así tendría asegurada la victoria, hasta la victoria siempre. Porque el nombre significa algo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener otro caso. Las personas que tienen 2 o más nombres, les gusta más uno que el otro. ¿A usted, por ejemplo, cómo le gusta que lo llamen? ¿José o Heriberto? Que me llamen, yo soy Heriberto. O sea, el José no es un nombre con el cual me identifique, porque en toda mi vida el nombre de Heriberto ha sido diferente a los muchos Josés que hay en la familia o los que tienes alrededor. Entonces, el nombre diferente te marca una identidad para no confundirte con los demás. Entonces, por eso, cuando tenemos 2 nombres, nos gusta más uno. Y también lo podemos decir de esta manera: cuando mamá o papá se enojan, nos llaman por el nombre que no nos gusta. Sí. Porque eso es tratar con el lenguaje de mostrar que estoy enojado contigo. O hasta la pareja, ¿no, profe? Usted que ya no vive con sus papás, cuando se enoja, me imagino que su esposa le dice, José,
o hasta completo, ¿no? El nombre, José Heriberto. O sea, y dices, carajo, está ya enojada. no soy mi amor, ya No, soy José Heriberto. Está enojada o está enojado papá, mamá, pareja, Ajá. la maestra, a cualquiera, ¿no? Porque nos jala también en el oído esa cosa que no nos gusta, que tenemos que cargar, el doble nombre, ¿no? O el que no quiero, pero también el tener dos nombres ayuda a diversificar un poco el carácter. Cuando me reconozco como José, soy de un modo. Cuando me reconozco como Heriberto, soy de otro. Entonces, en la sociedad, en los grupos en los cuales nos movemos mucho, en la escuela, la familia, a veces soy uno en la escuela, porque así me siento a gusto en ese ambiente que estoy compartiendo y me llamo Pedro. ¿Ah? Pero el otro nombre solamente lo tengo con mi familia. Entonces esto, por eso señalaba, tiende a ser destino y marca personalidad. Entonces no quiero esta parte de mi vida porque está vinculada con este nombre, pero sí quiero mucho este otro. Ahora, en nuestras historias familiares también lo sabemos, lo hemos escuchado mucho, cuando preguntamos, ¿y por qué me pusiste así? Pues bien, porque papá o mamá no se ponían de acuerdo, o uno quería un nombre, otro quería otro nombre, o habían elegido varios y cuando nos lo dicen, ay, ¿por qué no me pusiste así como querías? O sea, no, pues te puse de este otro modo, ¿no? Pues sí, pero me hubiera gustado. Pues sí, pero estabas muy pequeño y apenas naciste y entonces yo decidí esto, porque eras parte de mi producto, ¿no? Entonces eso nos guarda luego cierta añoranza por un posible nombre que pudiera haber tenido si mis papás lo hubieran elegido al momento de registrarme. Lo vemos, por ejemplo, con los artistas. Juan Gabriel, sí, por ejemplo, se llamaba, en paz descanse, Alberto, ¿no? Alberto Aguilera. Alberto Aguilera. Y cuando elige su nombre de Juan Gabriel, creo que, como bien usted lo dice, el lenguaje es imagen, pero también es como cierta emoción. Claro. Y cierto impacto lleva ahí atrás. Emoción, y también es, en el caso de los artistas, la mayoría tienen dos, el nombre real y el original, y muy pocos conocemos el nombre real. José José no se llamaba José José, Juan Gabriel no se llamaba Juan Gabriel, Julio Cortázar no se llamaba solamente Julio, se llamaba Julio Florencio, Mario Benedetti tenía 6 nombres, Gabriel García Márquez tenía más. Eligen, en el caso de los artistas, los escritores, los músicos, los pintores, aquello que les pueda representar y que de manera auditiva pueda pegarse más en el público. ¿Sí? Por eso tienen que cortar su nombre o uno de los 2 nombres o 3 o 5 nombres y un apellido, o a veces buscarse, ¿no? Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda. O sea, yo, por ejemplo, me llamo Luz Helena, okay, y me gusta que me llamen Lucy. Mi mamá, así, gente ya muy, muy cercana a mí que me quiere, ¿sí? Me dicen Lucecita. Sí, porque quieren disminuir y hacerla dulce. No Elena, que es fuerte. Es fuerte. Es fuerte en carácter. Entonces, por eso, a lo mejor Elena sea más luchadora, más de defensa, porque las Helenas pues tienden a ser así, pero las Lucy no. Las Lucy son cariñosas, chiquitas, moldeables, manipulables, por el nombre. No le diga eso a mi ex. Por el nombre, por la dulzura que hay, porque eso genera en el oído imagen de fíjese, cómo me ven. Fíjese, yo me llamo Luz Helena y los 2 nombres significan luz. Helena significa, es un nombre de raíz griega, de etimología griega,
es griego y significa Helena, y Helena a su vez significa luna, y a la vez la luna es la luz que alumbra en la noche. O sea, mamá, por si las moscas me puso luz de día, luz de noche, eres luz. Por donde le busques, eres luz. Bueno, entonces el nombre es, las palabras curan, el nombre tiende a ser destino y de alguna manera también lo habíamos mencionado y si no lo vamos a recordar. Todo lo que percibimos a nuestro alrededor se construye en una imagen en nuestro interior. Por lo tanto, tenemos no solamente imágenes visuales, tenemos imágenes auditivas, imágenes táctiles, imágenes olfativas. Por lo tanto, esas son imágenes que van ayudando a construir toda nuestra personalidad. Son de lo que estamos hechos, en lo que nos vamos configurando. Por eso todo lo que está a nuestro alrededor cuenta. Cuenta el qué percibo de olores. Vamos a decir, de los 8 o 10 años tengo recuerdos olfativos, porque hay una imagen de un rico pozole. Cuando paso y digo, este se parece el pozole de, o que me daba mi mamá, o que hacían en mi colonia, y así. Cuando veo alguna persona, digo, esta se parece a, porque tengo una imagen parecida. Entonces, todos los sentidos nos ayudan a tener imágenes, y las imágenes son la parte esencial para que el pensamiento los vaya relacionando. Muy bien. Entonces, cuando recordamos en imágenes. ¿Sí? Como película. Exactamente. Siempre el background o el backup que hacemos día a día, diría Freud, los restos diurnos son todo aquello que conscientemente no percibimos, pero que inconscientemente se van guardando y luego buscamos, o él busca, decía Freud, en el ensueño salir a flote. Y por eso tenemos sueños, pesadillas o recuerdos. Entonces esa es la parte, vamos a decir, importante también. Entonces, la palabra cura, el nombre tiende a ser destino, y estamos hechos de palabras que de alguna manera son imágenes, porque una palabra no deja de tener un sentido, aunque sea una sola letra, tiene sentido. Entonces, recordando también que, por ejemplo, en el origen de nosotros, de los hombres, para aprender a comunicarnos siempre estaba una Babel, es decir, muchas formas diferentes por cultura, por comunidad, por pueblo, por tribu, por nación, y entonces no había códigos comunes. Y entonces se podía hablar, pero al hablar no permanece, hasta que se busca la permanencia del pensamiento a través de un lenguaje escrito. Pero ¿cómo poner en común esas ideas? Pues a través de las letras. Y así podemos ver que las letras originalmente representaban algo. Por ejemplo, una O, un ojo. Una M, el oleaje del río o del agua, porque eso era lo que representaba. Una N, una víbora, y así. Cada una de nuestras letras empezó a tener consenso en ciertas comunidades, y es como se construyó el lenguaje. Escrito. Signo, significantes. Así es. O sea, esto significa para nosotros, esta comunidad, este sentido, ¿no? Entonces, de ahí que cuando hablamos de lo que es la poesía es un lenguaje. Y ese lenguaje
es un lenguaje simbólico, porque lo que estamos diciendo a través de la poesía es el uso de las palabras de tal manera que sean sensibles para todos. Sensibles. Porque eso es Sí. importante. Decía Ezra Pound, la poesía es el lenguaje más altamente cargado de significado que nace de una parte sensible y apunta hacia otras sensibilidades. Entonces, cuando escribimos poesía, cuando decimos poesía, cuando escuchamos poesía, lo que estamos haciendo es seguir imágenes que nos presentan, ¿no? Entonces, podemos tener buenos escritos, literalmente, vamos a decirlo, claros, ordenados, gramaticalmente bien hechos, con cierta estructura, de acuerdo a los cánones lingüísticos, pero eso no quiere decir que sea poesía. Que vaya a tener un impacto en la audiencia, que vaya a sensibilizar, que vaya cargado de emoción, que impacte. Puede informar. Puede informar, sí. Pero no contactar con el otro. Conectar con el otro. Para decirle, quiero que sientas lo que estoy sintiendo. Quiero que vivas lo que estoy viviendo. A través de las palabras, como las estoy acomodando, buscando la mejor manera para expresarte o para expresarme. Porque la poesía no necesariamente tiene que ser para el otro. Empezamos haciendo poesía para nosotros. Es decir, de qué manera o cuáles son las mejores palabras para decir lo que siento. Para expresar a el otro lo que siento por la otra persona. O para decirle o comunicarle eso que me hace sentir lo que percibo afuera, como la lluvia, como un paisaje, como un lago, como un muro, como una persona, como una situación diferente, y que a mí me hace sentir algo. Entonces, por eso la poesía tiene que ser sensible, y esa sensibilidad nace a través de el uso adecuado de las mejores palabras para expresar imágenes. Vamos a decirlo así. La poesía es como la empresa. Uh-huh. Tenemos aquí una empresa. TXTV, suscríbanse al canal. Esa es una empresa. Sí. La empresa es imagen. Uh-huh. Hay una imagen con la cual se identifica. Uh-huh. La poesía es imagen. O sea, es imagen pura. Es decir, somos dentro de la escritura imagen. Porque no somos eso que los demás ven siempre, sino la imagen de algo que quiero que vean en este momento, cuando lo escribo, cuando lo pongo en palabras llanas pero sensibles. Entonces ahí es donde está esa parte, ¿no? El poema famoso de Gustavo Adolfo Bécquer, de ¿qué es poesía? Preguntas mientras clavas tu pupila azul en la pupila. Bueno, esa parte, él tiene un texto explicativo, que es una de sus narraciones, en donde le dice, perdona que el otro día que me agarraste en el camino me preguntas qué es poesía, y yo me quedé mirando y te dije, pues poesía eres tú. Uh-huh. Pero a lo mejor no se entiende y quiero explicártelo, y entonces le explica detalladamente por qué ella es poesía para él. Porque hay una sensibilidad en la mirada, en el cuerpo, en la forma de ser, en todo lo que hay alrededor. Entonces es, en pocas palabras, decirle, poesía eres tú. Porque ahí hay sensibilidad. Sensibilidad de contacto o búsqueda de contacto del
que lo quiere expresar de manera oral o de manera escrita para comunicarse con esa sensibilidad del otro o de la otra. Fíjese, algo que pasa con los compositores, por ejemplo, a mí me gustan mucho las canciones de José José, y no, qué magia conecta, qué magia transmite el señor José José, en paz descanse, al interpretar las canciones de este autor Pérez Botija, se apellida, sí, creo. Y se ve la magia de cómo le da vida a lo que escribió Pérez Botija, cómo le da la vida a José José. Lo mismo pasa con la poesía. Puede ser un excelente poema, una gran obra, pero si el intérprete no logra interpretar cada palabra con ese ahínco, con esa emoción con la que el autor pensó, si no hay esa identificación, no va a transmitir. ¿O qué opina usted al respecto? Sí, creo que la poesía es para expresar, porque es una de las, de hecho es una de las bellas artes. Hoy, el siglo XIX hacia atrás, siempre era la poesía como disciplina artística. Hoy la tenemos como un área de la literatura, pero la poesía en sí es un arte en sí mismo. Entonces, cuando hay esa expresión hacia los otros o hacia esa búsqueda, no, creo yo que el poeta no buscaría que el otro sienta lo mismo, sino que sientas algo a partir de lo que yo sentí. Vamos a decirlo, esto puede ser como algo complicado, pero voy a tratar de explicarlo rápidamente en el lenguaje, ¿no? Hay objetos sensibles, unos más que otros, porque esos objetos sensibles son los que nos despiertan rápido esta sensibilidad. Vamos a suponer, aquí, ¿sí? Vamos a suponer, tengo una flor. Ese es un objeto sensible. Tengo un florero con agua, transparente, de vidrio. Ese es un objeto sensible. Tengo una mesa donde está ese florero con la flor. Este es un objeto sensible. Y tengo el piso donde la mesa está puesta. De esos 4 objetos, hay uno más sensible, porque me despierta más imágenes. La flor. La flor. ¿Sí? Entonces así tenemos que en la vida cotidiana hay cosas más sensibles que otras y hay unas más para uno que para otra persona. Entonces esto es bien importante por el qué quiero decir que me despierta esa imagen o ese cuerpo tangible que está presente en mí. Entonces hay cosas que el artista, especialmente el poeta, ve que los demás a lo mejor no ven, y él al verlo quiere expresarlo a través del lenguaje escrito y dejarlo, soltarlo. Cuando alguien quiere decir, yo quiero sentir igual que perdóname, pero no lo vas a sentir. Te despierta y ahí es donde va la parte. Este es un objeto sensible 1. Para mí como creador, este fue el objeto. Yo creo un poema que es sensible a partir de un objeto sensible. Muy bien. El objeto 2 sensible será mi poema que cuando lo presente a otra persona o lo vea o lo lea, la otra persona es sensible no al objeto que generó el poema, sino al poema. Y entonces buscaría generar una imagen de lo que le despierte el poema y así podemos seguir trabajando objetos sensibles a partir de un primero que nos despertó una imagen, pero que se va no diluyendo, sino difundiendo hacia los demás. Difundiendo. Por eso unas canciones a unos les significa más que a otros.
Es una cuestión de identificación. Claro. Unos se identifican más con un tipo de escritura, con un tipo de poesía, con un tipo de música, y hay otros que se van a identificar con otro tipo de música. Por eso hay diferentes tipos de música, diferentes tipos de literatura, diferentes tipos de pintura, diferentes tipos de danza, porque hay sensibilidad en ello hacia mi persona de acuerdo a cómo soy. Por lo tanto, no me gusta otra cosa sino esa. Pero también la poesía es contar una historia, y quien lee poesía también debe saber interpretar. Claro. ¿No? Toda poesía, vamos a decir que es una historia. No necesariamente tenemos que interpretarla, sino sentirla. Sentirla. O sea, porque si la interpretamos, entonces se pierde un poco. Pierde el sentido. La poesía tiene que ser sentida, ampliada y ampliada. O sea, es un objeto sensible que te toca las fibras y te abre otras. A partir de eso se amplía el efecto que tiene eso. Por eso la poesía busca trascendencia. La poesía no siempre trabaja para el momento, sino para la trascendencia. O sea, voy a dejar esta imagen por ahí a ver quién la recoge y a ver qué sucede con ella después, con la persona o con otras. ¿Sí? Entonces, creo que por ahí va. Y cuando decimos, yo quiero leer poesía, a lo mejor, lo dices por ahí oculto, a lo mejor quiero ser esa poesía. Porque ese es representar. Pero a lo mejor no la quiero representar, sino que es al revés. Esa poesía me está representando en este momento lo que siento, lo que yo quisiera expresar. Entonces, eso que está ahí, entonces, yo no quiero ser la poesía, esa poema. El poema soy yo, o lo quiero ser a partir de cómo está y cómo me encuentro en este momento expresando eso. O sea, no lo puedo hacer yo, pero ya lo hizo el autor, ya lo hizo ese poema y por lo tanto me cae la lágrima. O por lo tanto el corazón se me hace chiquito, la piel se me enchina, lo estoy escuchando o leyendo y viajé hacia otros mundos del recuerdo, del pasado o del presente que estoy sintiendo ahorita o de ese futuro inmediato que me gustaría ser. Entonces, a lo mejor yo no quiero interpretar el poema porque creo que ya estoy dentro de él. Exacto. Sí, entonces, esa sería una diferencia también. Por eso decimos que las palabras curan, la poesía también. La poesía es palabras, pero palabras bien acomodadas. Son las mismas palabras que usamos en la vida cotidiana, sin embargo, en esta línea que le damos o la acomodamos en cada línea y le damos una lógica de imagen. Es como podemos decir, estamos ayudándonos a curar aquello que dentro no está tan claro, pero que en el texto lo puedo hacer, porque me resulta más fácil acomodar un texto que un dolor. Qué paradoja, ¿no? Que una nostalgia, que una alegría. Entonces por eso creo que es importante. Y cuando hablamos que la poesía cura y de poesía como terapia, ¿a qué se refiere, profesor? Que la poesía cura porque la poesía ayuda a acomodar las imágenes. Acomodar las imágenes. Nuestros sentimientos o lo que sentimos y vivimos cotidianamente son acomodos a partir de cómo nos va en la relación con los demás o en esa relación que tenemos con los demás. Entonces, no siempre logro expresarme de manera empática
o no soy tan asertivo o asertiva en esa comunicación y me como a la gente, o me como los momentos porque no es el espacio para expresar mi diferencia y me lo guardo. Entonces, la poesía es catarsis también. Totalmente. Y así gestionamos también las emociones y así podemos enseñar también a nuestros alumnos a gestionar y a manejar sus emociones a través del arte, a través de la escritura, a través de la poesía. Qué interesante, profe. Dentro de lo que es la educación del desarrollo socioemocional, pues han venido retomando lo que siempre ha sido necesario. O sea, la educación no solamente son conceptos, no solamente son conocimientos, también son sentimientos. Y entonces, ¿cuáles son las pasiones que tengo? O los dolores que me impiden ir más allá de lo que quiero, de lo que quisiera en este momento. Entonces, el desarrollo socioemocional nos ha ayudado ahorita en la escuela a que los alumnos sean más expresivos en lo que sienten. Si se trabajara la poesía, sería directivos, magnífico. pongan atención, todos los directores que nos están viendo en estos momentos de educación básica sobre todo, pongan atención. Si se trabajara la poesía en las aulas, seríamos mejores, porque seríamos mejores en la medida en que el niño escribiría, porque está relacionado al desarrollo socioemocional en ese mismo campo formativo que es la educación física y en las artes. Entonces, es para que aquello que sientes tengas espacios de expresión, y es corporales, generalmente en la educación física, ejercicio, y sensibles, a través de las artes. Pero la poesía no se trabaja bien en la escuela primaria, en la secundaria menos, porque se obliga a cumplir un conocimiento de un estilo de poesía, a un género literario, pero no a despertar la sensibilidad de él en eso, que le ayudaría bastante para acomodar sus emociones. Es como trabajamos ahorita, exprésalas, pero eso no te ayuda del todo. Exprésalas, pero aprende a expresarlas mejor a través de lenguajes que te permitan acomodar el interior. Muy bien, muy interesante, trabajar desde el interior. Y cuando tú trabajas desde el interior se va a manifestar en el exterior y en tus relaciones con las personas. Claro. Por ejemplo, hay varios ejercicios, ¿no? Por ejemplo... Vamos con los ejercicios. No, se les dice, ¿no, sí, de una vez. Yo como ansias. Sí, por ejemplo, personas se les dice, ven, vamos a cerrar los ojos, vamos a escuchar una musiquita suavecita, o guiar a las personas y decirles, muy bien, cierren los ojos y vean, ¿cuál es la preocupación que tienes en este momento? Entonces, esa preocupación que tienes en este momento, con tus manos, sin abrir los ojos, di de qué tamaño es. Y entonces puedo cerrar los ojos y decir, no, pues está así, cabrón, está grande, ¿no? Lo siento grande, porque en el interior los problemas son grandes. Sí. Cuando los sacamos son pequeños, por eso hablamos. Y cuando digo algo a cualquier persona, descargo, y entonces lo que yo estuve dando vueltas, porque esto es algo también curioso, un pensamiento obsesivo, o sea, repetir una idea más de 2 veces nos va obsesionando y nos cierra, y entonces el problema lo sentimos grande, enorme, propio. Entonces, cuando les pedimos, ¿de qué tamaño es tu preocupación? Muy bien, ahora te voy a pedir que lo dobles como un papel.
O sea, supongamos que es de este tamaño y vamos a decir, ahora con tus manos dobla ese problema o esa preocupación y ahí lo tienes. ¿Sí? ¿Estás sintiendo cómo disminuye? Ok, después seguimos con ese ejercicio y dobla de nuevo el problema o la preocupación que tienes, aquello que te está ocupando en el pensamiento, dóblalo. Y después, dóblalo más. Y así podemos decir, determinar el ejercicio puede terminar en donde dices, muy bien, ahora que ya lo puedes tener en tus manos, agárralo y aviéntalo. Entonces ahí nos vamos ayudando a aquello que en el interior no nos creemos suficientemente capaces de resolverlo, lo hacemos de manera simbólica, porque es una metáfora. Es una metáfora a lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Pareciera psicomagia del maestro Alejandro Jodorowsky. Bueno, él trabajó muchas estas partes del ejercicio, ¿no? Pero también hay otros, por ejemplo, hay un poema de Alberto Cortés, que es muy maravilloso, muy sencillo, y se llama Tú que tiras al río. Tú que tiras al río. Y entonces es un diálogo con una mujer y le dice, tú que tiras al río. Y ella dice, tristes desvelos, y empieza a decir y tirarlo al río. Y ella le pregunta, ¿y tú qué tiras al río? Y entonces es, pues tiro las preocupaciones, trabajos no hechos, recuerdos que me martirizan, y los empiezo a tirar al río. ¿Y por qué al río? Porque el río se los lleva. Corre, el agua fluye, corre, y el agua que no corre, cuando el agua no corre, se estanca, y cuando se estanca, ¿qué pasa? Pues se pudre. Se hace más daño. Se hace más daño. Entonces por eso hay varias así cosas que podemos hacer para pero fíjese, identificar primero qué importante es el sentir, ¿verdad? Sí. Qué importante es el trabajar el interior. Y porque en el exterior, en el mundo material, por así decirlo, guiándonos por los empiristas, en la emperella, Sí. a veces resulta difícil hasta vamos a poner una situación laboral, ahorita que también está muy de moda eso de la resolución de conflictos, a través del diálogo y de manera pacífica para una cultura de paz. Ay, hasta parecí comercial de la ONU. Pero a veces se nos cierra el mundo. Sí. Y pareciera que el irle a pedir, no sé, a nuestra jefa, a nuestro directivo, no sé, un día económico, algo que es tu derecho aparte. Estás te sudan las manos, estás con los nervios, dices, híjole, ¿y qué tal si no me lo da? No, pero es que ya le hizo el lenguaje corporal, como que anda enojado el jefe, la jefa, y te angustias, y te preocupas, pero si uno estuviera familiarizado con este tipo de cuestiones de la salud mental, de la poesía como terapia, de estos ejercicios, uno primero trabajaría en el interior, sí. Y al liberarse, tendría la capacidad de ahora sí ir con la otra persona, dejar de suponer, dejar de adelantarse a los hechos y estar pensando tanto las cosas y de ir con toda la calma a ver, necesito esto. Yo creo que hay momentos en donde a todos nos pasa, siempre tenemos ideas reiterativas y cuando hay alguna preocupación, un problema que nos está afectando, le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no vamos a encontrar solución. Estamos cíclicos, no espiráldicos. O sea, el ciclo se cierra. Estamos dando vueltas ahí en círculo. El espiral tengo el mismo pivote, pero lo puedo ver a diferente distancia, pero no lo cierro. Entonces, aquí el cíclico es esa idea obsesiva que tenemos y por lo tanto necesitamos decirle a alguien eso que estamos sintiendo, por eso esa expresión del lenguaje, de ir con alguien y platicárselo. El otro mensaje que siempre nos mandan es, no, ya deja de pensar en eso, consúltalo con la almohada. Porque el pensamiento
necesita acomodar todas las imágenes del día. Por eso, al anochecer, eso se puede, no lo resolvemos en el sueño, sino simplemente el cerebro ya dejó de estar rumiando y diciéndole a la persona, es esto, o esa es la única forma. Entonces, cuando el cerebro empieza a descansar y a acomodar las imágenes, lo que hace es dar opción, dar espacio para nuevas opciones en eso que estamos sintiendo. Entonces, por eso es importante, ¿no? Cuando estamos hablando de poesioterapia, ejercicios también pueden funcionar, como por ejemplo, escríbete a ti, para que, ¿cómo es que tú te sientes? ¿Sí? Sí. ¿Cómo es que tú te sientes en este momento? Y escríbetelo a ti, para que lo veas. Si tú lo ves, ¿sí? Si tú ves que está escrito, te ayuda mejor. Y puede ser un texto de lo que estás sintiendo en este momento, puede ser un poema, puede ser un pequeño cuento, una narración, una serie de situaciones que estás viviendo, pero lo estás viendo afuera. Entonces estás acomodando. Como no te gusta, a primera vista lo vas a cambiar una palabra por un sinónimo, un acomodo, esto va primero en hechos, en situaciones, y entonces lo que estoy haciendo es acomodar afuera para el adentro. Entonces eso es importante, ¿no? Puedo escribir a la persona de mi pasado sobre ciertas cosas que no me atrevo a decir hoy, pero que las cargo. Entonces las pongo por escrito y me ayuda. Puedo decir en esta ilusión también hacia el futuro. Entonces creo que la poesía, la poesioterapia no busca ser creadores de poesía, sino usar la poesía como un elemento catártico de recuperación de la imagen y una búsqueda de una mejor expresión de lo que estoy sintiendo para mí, para que también al expresarlo los demás me entiendan mejor en qué es aquello que soy o lo que quiero ser. Qué interesante, profe. Yo creo que vamos a hacer toda una serie de programas para que estos temas son de total relevancia y desafortunadamente luego decimos, no, pues es que en las escuelas les deberían de dar las herramientas socioemocionales, pero realmente este tema de la educación socioemocional es muy reciente y hay maestros que no tienen la capacitación, hay maestros que son formados a la manera de antaño, compañeros tenemos que van de todas las edades, ¿no? 40, 50, hasta 60 años todavía frente a grupo y se necesita actualizarnos en estos temas tan importantes que son de salud mental, que son parte de una formación integral del ser humano y de gran relevancia. Un último ejercicio. Sí, adelante, adelante. Hagan. Por favor, allá podemos trabajar todos los órganos sensoriales, porque luego no los sentimos, digámoslo de esa manera. Entonces, en el espacio donde esté, o donde estemos cada quien en este momento, por ejemplo, aquí donde estoy, ¿qué es lo que veo? Y puedo empezar por enumerar qué es aquello que estoy viendo. Y puedo escribir un texto sobre eso que veo para recuperar la capacidad de percepción visual. Puedo decir aquí también, en el espacio donde estén, qué es lo que oigo o que tiene que ver con el oído. Entonces, el silencio a veces nos asusta y en otros momentos nos reconforta. Entonces, hay que ver qué estoy oyendo, porque en ocasiones en la vida cotidiana nos llenamos de ruido para no escuchar, y entonces tenemos que saber esa parte, ¿no? También, ¿cuáles son en este espacio donde esté los olores que están cerca de mí?
y así cada uno de los órganos perceptuales. Pero ya cuando tengo como esos elementos, pensar en escribir qué es lo que me hacen sentir. Esos olores, eso es que escucho, esos sonidos. El espacio, e incluso Espacio. qué me hace sentir a mí en este momento como estoy, ¿verdad? Y luego, qué significado tiene para mí en este momento. Que no es lo mismo estar en un espacio ahorita que mañana, que es el mismo espacio, pero mi carácter, mi sentido, mis sentimientos son diferentes. Entonces, jugar siempre con esta parte, ¿no? De hecho, hablando de espacio, profe, hoy lo siento a usted más motivado, una energía así, con mucha fuerza. ¿Será porque está la presencia de su bella dama aquí? ¿Está su mujer? Bueno, ¿Será que eso influye, profe? Lo veo sonriente, emocionado. Quiero impresionarla. No, es que es un tema, como se puede ver, que me apasiona. Que podemos hablar muchísimo de esto, pero creo que con estas muestras podemos decir algo muy importante, ¿no? La poesía ayuda mucho a la expresión lingüística sensible de lo que somos, de lo que queremos, de lo que soñamos. Entonces, yo creo que la poesía cura. Y no es que lo crea por creerlo, sino que en diferentes momentos de mi vida he desarrollado talleres de poesioterapia, en donde las personas durante esas sesiones se sienten mejor al término del taller porque encontraron los sentidos perdidos de su propia explicación de la vida que tenían o de lo que estaban bloqueados. Entonces, se abre esto. Fíjese que ahorita una de las problemáticas en las escuelas, por ejemplo en las secundarias, se han llevado conferencias de prevención de suicidio, porque ha aumentado el índice después de la pandemia, estos sentimientos de suicidio, y la poesía pudiera ser, la poesioterapia puede servir de mucha ayuda. Claro, nada más que hay que acompañar en ese caso con las ideas suicidas, que son ideas repetitivas, ideas de no querer la vida porque no me satisface, y no me satisface porque no estoy vacío, porque no es que esté vacío, es que siento que lo que me han dado no tiene sentido para ahorita. Y entonces la poesía te ayudaría, por supuesto, muchísimo a decir, exprésalo, o sea, te quedaste ahí o estás ahí porque tienes una idea reiterativa y te está estorbando y te está molestando y no puedes salir de ahí, entonces canalízalo desde otro medio, ¿no? A través de la poesía. Cualquiera de las disciplinas artísticas, la danza, la pintura, nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, todo el arte es terapéutico, para eso lo hizo o lo creó el ser humano, ¿no? Para expresarse mejor, de manera más sensible, para no pelear. Por eso decía Miguel de Unamuno, si a mí me preguntan si soy filósofo, creo que yo podría contestar no. Me considero más poeta que filósofo. Claro. Todos los filósofos en su último tramo de la vida recurren a la poesía, al aforismo principalmente. El aforismo, que es aquella frase corta, poético, filosófica, que explica en pocas palabras mucho. Ese sería el aforismo. Y entonces la mayoría de los filósofos terminan con eso, porque dicen, ya le encontré sentido a la vida. Será, yo en mi caso personal, que soy filósofa, desde saliendo la universidad me aboqué más hacia la poesía, será porque la filosofía a final de cuentas es una ciencia y va así, ¿no? Sus letras van así, diagonal, exacta, cuadrada hasta cierto punto, pero lo que es la teología, lo que es la poesía, ya tienes el recurso en la poesía de la metáfora, trasciende, vaya, trasciende, y ya no necesitas demostrar en la empereya, en la experiencia, aquí está lo que estoy escribiendo, recojo el dato, mira, aquí está el sillón amarillo, ¿no? La poesía te lleva a otros niveles de conciencia, a imaginar otros mundos posibles también. Y creo que este tema
nunca se acabaría, Sí. está súper interesante. Bien, yo ya pero- concluyo con una idea que es muy importante ok, esto. ok. Los Adelante. filósofos creo que hicieron parte de sus teorías por la poesía. Por ejemplo, imaginemos a, si no me equivoco, el de las matemáticas, el padre de las matemáticas. Tales de Milán. No, No, Pitágoras. Pitágoras. Por ejemplo, cómo se imaginaba él el universo para Ay, decir que sí. el movimiento de las estrellas era una armonía de los planetas, todo era una armonía. Y eso es poesía. Y que se escuchaba una música celeste cuando los vagabundos, que son los universal. planetas, chocaban. Sí, Y entonces eso es poesía. René Descartes para ver y descubrir en dónde está la unión del cuerpo y del alma. O Platón para hablar de esa Mundo de las imagen ideas. del mundo de las ideas del topos ultra Uranus. Entonces creo que los filósofos son poetas, pero no lo quieren reconocer tan fácil. Por eso tienen que vivir una vida de poetas para llegar a ser poetas. De filósofos para llegar a ser poetas. Entonces, pero bueno, finalmente creo que la poesía ayuda a acomodar el mundo. A ese nivel, ayuda Sí. a acomodar el mundo. Sí, sí. Entonces eso es grande, ¿no? Primero Entonces, tu mundo. Mire, su fan número 1 nos está soplando ahora aquí. Lo importante es primero, somos un microcosmos. Primero tu mundo para poder impactar en el cosmos. así es. Qué interesante, qué bonito. Bueno. Pues, profe, aquí no se acaba. Bueno. El siguiente capítulo, continuamos. Con todo gusto. Seguiremos grabando, seguiremos compartiendo, haremos demostraciones de talleres en otro espacio que tenemos por aquí. Y nos organizamos, profe, porque Por supuesto. son temas de urgencia que son urgentes darlos a conocer. Los profes por ahí siempre están buscando material didáctico y espero aquí les podamos servir de ayuda y puedan implementar esto en las aulas, los directivos los puedan impulsar. Y pues yo le agradezco, profesor, que nuevamente haya aceptado la invitación, agradezco la presencia de su esposa, les agradezco a todos los que están detrás de la pantalla y que nos sigan nuevamente. Y el próximo capítulo seguiremos hablando de poesioterapia y no sé cuántos capítulos más nos vamos a llevar. En una de esas y ya hasta hacemos un programa Lucy Botello y el maestro Heriberto, poesioterapia. Bueno, esto fue Voy con Lucy Botello, de lo personal a lo profesional con el maestro Heriberto Sánchez Parra. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias.